Entramos en materia de lo que corresponde al mantenimiento basado en condición y al monitoreo de condición como tal. Y vamos a ver cómo es el comportamiento de las fallas de los equipos con respecto al tiempo. Pero antes quiero hacer una acotación para definir un concepto, presentar una definición de un concepto que venimos tratando desde que iniciamos el curso y que va a ser muy recurrente que lo mencionemos a lo largo de este. Ese concepto es el concepto de activo. ¿Qué es un activo? Para esta definición me traigo lo que plantean dos normas. La ISO 55000, el estándar de gestión de activos, nos dice que un activo es algo que posee valor potencial o real para una organización. El valor puede variar entre diferentes organizaciones y sus partes interesadas y puede ser tangible o intangible, financiero o no financiero. Esto nos muestra de que la ISO considera no solamente a los activos como equipos, también considera otro tipo de activos como los activos financieros, activos tecnológicos. Y cuando hablo de activos tecnológicos me refiero a la información como tal, no solamente a los equipos tecnológicos. Hablamos de activos humanos y otros recursos que son útiles y que pueden generar valor para la organización. Sin embargo, este curso se enfoca más a la parte de activos físicos, tal como lo plantea la PAS 55, que nos dice que un activo físico corresponde a plantas, maquinarias, propiedades, edificios, vehículos y otros elementos que tengan un valor específico para la organización. Esos activos, en el momento que nosotros los adquirimos, los diseñamos para nuestra instalación, los traemos con una capacidad inicial que corresponde a esa capacidad para que él pueda cumplir con un funcionamiento deseado de acuerdo a los requerimientos de nuestros procesos. Y en el momento que el equipo ya no me cumple al 100% con mi función, hablamos de que el equipo entra en una falla funcional. Aquí menciono y recalco mucho el término falla funcional, porque una falla no es solo cuando el equipo no arranca, no anda. Hablamos de falla cuando el equipo no cumple al 100% con su función. Si en mi proceso tengo una bomba que debe suministrar 500 galones de agua y solo me suministra 480, ese equipo está en falla funcional, porque si el proceso pide 500 y yo le suministro menos, algo en la calidad de mi producto seguramente va a fallar, o incluso en la eficiencia y en el consumo energético también puede estar afectando. Ese concepto anterior nos lleva a definir que el comportamiento de los equipos en cuanto al tiempo parte de lo que el equipo puede hacer de acuerdo a su diseño y a sus capacidades, que lo sometemos a un esfuerzo aplicado a lo largo del tiempo de la operación de nuestro proceso, en nuestra planta, y que va ese esfuerzo agotando la resistencia propia del equipo y va deteriorando el rendimiento del mismo, afectando de alguna forma eso que nosotros queremos y necesitamos que haga en nuestro proceso. Hasta que en determinado momento en el tiempo aparece la falla. Este concepto tiene un par de presunciones, ¿no? La primera es que el deterioro es directamente proporcional al esfuerzo aplicado. Quiere decir que mi esfuerzo va a deteriorar mi equipo eh, proporcionalmente y yo mediante un cálculo, una regla de tres, puedo decir que si mi esfuerzo lo tiene en este punto afectado el equipo en X tiempo, la afectación va a ser proporcional y puedo sacar un cálculo. La segunda presunción es que el esfuerzo lo aplicamos de manera consistente. Temas que si les pongo un ejemplo, en un vehículo diríamos que el carro anda siempre a 80 kilómetros por hora en un terreno plano y con el mismo conductor. Cosas que sabemos no es tan cierto, porque un vehículo cambia de terreno con pendientes,
terreno escarpado, cambia velocidades, cambia conductores y que al final terminan afectando el rendimiento del equipo. Bajo esa óptica, podemos decir, hablo de la óptica de la gráfica anterior, que nuestros equipos tienen una vida útil determinada y luego de un periodo determinado empiezan a aparecer las fallas en nuestro equipo, la zona de desgaste. Y bajo esta visión es que surgen planes de mantenimiento que nos llegan con nuestros equipos en un manual, por ejemplo, cambie el aceite del vehículo cada 5.000 kilómetros. Sin considerar que hay vehículos que uno puede estar trabajando en ciudad, otro trabajando en un terreno de zona con mucho polvo donde el aceite se puede afectar mucho más rápido y deberíamos eventualmente poder tomar decisiones de si alargo esos 5.000 o si disminuyo esos 5.000. Bajo esto, voilà, salen los planes de mantenimiento, yo sé cuál es la vida útil de mi equipo y en ese momento del concepto que llamamos tiempo medio entre fallas puedo determinar que en ese periodo de tiempo voy a hacer mi mantenimiento preventivo. Sin embargo, este concepto obvia que en esa vida útil se presentan también una serie de fallas aleatorias en nuestros equipos, que esto no es tan plano. Las fallas aleatorias se van presentando durante la operación y nos van afectando. Lógicamente no son fallas tan grandes como las que se nos pueden presentar al final de la vida útil del equipo, pero son fallas que se presentan de forma aleatoria en el equipo. Tampoco considera que muchos equipos en su inicio también presentan una serie de fallas denominadas fallas por mortalidad infantil. Son fallas ocasionadas por un mal diseño o una mala selección del equipo, que me afecta desde su propio arranque. Fabricación deficiente. Si hablamos de un sistema de tuberías y mi proceso de soldadura no es el adecuado, vamos a tener fallas desde el mismo arranque. Fallas en la instalación de mis equipos, una bomba o un compresor. Si yo instalo y el equipo queda desalineado, desbalanceado, si el piso no es plano y otras tantas consideraciones que deben tenerse en la instalación misma de los equipos, vamos a tener fallas en el inicio. Fallas por una mala operación. Cuando el equipo es nuevo, no sabemos si nuestros operadores están 100% capacitados para su manejo y pueden eventualmente causar fallas en el equipo. Exceso de mantenimiento. Por hacer más, a veces hacemos menos. Hay una frase muy coloquial que escuchaba o escucho muy seguido en el medio y es: si no está dañado, no lo repare. Entonces a veces por querer mostrar gestión de mantenimiento terminamos metiéndole mano y lo que hacemos es adelantar ese tiempo medio entre fallas. Esto nos lleva a esta gráfica, la muy popular curva de la bañera, uno de los estándares o uno de los patrones de falla más populares y sobre el cual se han basado la mayoría de planes de mantenimiento que se definen y que nos entregan con nuestros equipos cuando nos llegan. Y por eso en el principio de la operación de los equipos se habla de un comisionamiento que asegure que los procesos de instalación, diseño, montaje y el mismo arranque, cuando hablamos de seguridad prearranque, aseguren una buena operación del equipo a lo largo del tiempo y nos muestra esas fallas aleatorias y el desgaste final de nuestros equipos. Dije uno de los patrones porque luego de muchos estudios, pruebas y errores, ya se ha encontrado que no existe solamente un patrón de falla, sino existen más de uno. Son 6 patrones de falla los que vamos a encontrar a lo largo de nuestros procesos, a lo largo de la vida útil de los equipos, y cada uno se puede comportar de una forma diferente, así sean del mismo fabricante y con las mismas características. El primer patrón, el patrón A, que es la curva de la bañera que explicamos en las diapositivas anteriores. Luego viene el patrón B, que es un patrón que no presenta fallas al inicio, digamos porque estuvo bien asegurado, con fallas aleatorias a lo largo del tiempo y un aumento
de fallas al final de la vida útil del equipo. El C, que es un patrón de fallas con un aumento creciente sostenido en el tiempo durante la operación de los equipos. Un patrón D con un aumento de fallas al principio que luego estabiliza a lo largo de la vida útil de nuestros activos, de nuestros equipos. El patrón E es un patrón de fallas donde nuestros equipos fallan consistentemente y establemente, y hablamos de falla, pero también puede ser que se comportan sin falla a lo largo del tiempo durante toda su vida útil de una manera estable. Y el factor F es donde hay una mayor tasa de fallas en el inicio para luego estabilizar el patrón a lo largo del tiempo. Hoy en día, de acuerdo con las nuevas tecnologías, se ha determinado que el patrón de falla más común es el F, es el sexto, porque a medida que avanza la tecnología, estamos trayendo equipos nuevos que no han sido probados o no han sido utilizados y tenemos que vivir esa curva de aprendizaje antes de poder estabilizar. Digo que es común, no quiero decir que en todas partes se nos presenta, pero cada vez que hay nueva tecnología nos presentan unas fallas, sobre todo por operación, por esa fase de aprendizaje que tenemos que vivir. Y adicionalmente las nuevas tecnologías también traen más automatización, que también son equipos que pueden incluirle y agregarle más posibilidad de falla a los equipos. Son equipos que antes eran equipos muy robustos, un hierro y pocos sensores que me hacían el equipo muy pesado y menos elementos que pudiesen fallar. Hoy eso se nos está incrementando, aunque a lo largo del tiempo vamos a empezar a estabilizar. Esta visión de 6 patrones de fallas diferentes y que no sabemos cómo se nos van a presentar, como les decía, puede que dos equipos de un mismo fabricante con mismas condiciones se me comportan de dos maneras diferentes. Estén instalados en ambientes diferentes, temperaturas, polvo, humedad, la operación en la que están es diferente, el régimen con el que están trabajando es diferente y el operador que los está manejando es diferente, así que cada uno puede comportarse de una manera diferente. Con esto en consideración empezamos a ver la importancia del monitoreo de condición para poder encontrar ese momento oportuno en el que debemos realizar mantenimiento y no esperar un cierto tiempo de acuerdo a lo que nosotros podemos asumir que va a fallar el equipo. Por supuesto, eventualmente habrán algunas fallas o algunos eventos que podemos prever en el tiempo y programarlos como un mantenimiento preventivo programado periódicamente. Sin embargo, hay que buscar la forma, si existe la posibilidad, de que se establezca un sistema de monitoreo que me alerte oportunamente el momento en el que se puede presentar esta falla y así optimizar costos, tiempo, recursos y, por supuesto, adelantarse a la falla y que no me afecte a la producción, a la seguridad y a la misma imagen de la compañía. A eso vamos en la siguiente lección cuando hablemos de la curva PF.